de una buena estructuración y de una buena formulación de las fases previas, podemos tener fases de codificación muy accidentadas o podríamos tener fases de, de codificación, digamos que bastante tranquilas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar. Muchas gracias por la asistencia. La intención es orientar este espacio y al final entregar como, digamos que sobre los insumos que se van a solicitar para la actividad que vamos a tener la semana entrante relacionada con, digamos que con el tema de la evaluación final. Muy probablemente el procedimiento va a ser al que hemos tenido con los temas de las exposiciones, en términos de que vamos a revisar la documentación que entregue cada pareja sobre el tema que se vaya a definir de una manera profunda, probablemente 15 minutos o 20 minutos de revisión con cada pareja, por lo cual considero yo que seguramente las sesiones de la semana entrante todas las vamos a involucrar en esa revisión, pero si al final de la clase vamos a hablar de ello, ¿listo? Entonces, démosle inicio pues a este momento. Entonces, algo muy importante, chicos, y es relacionado con las pruebas, ¿sí? Digamos que muchas veces uno, todos me confirman que estén viendo, por favor, las diapositivas. Sí, profe, sí se ve. Listo, perfecto. Vale. Entonces, digamos que el proceso de pruebas, ¿sí? Es un proceso con el cual justamente, digamos que se asocia mucho con la parte de aseguramiento de calidad o quality assurance o como aparezca en la literatura que estén revisando, ¿sí? Y digamos que es un proceso que, como ya sabemos, pues la calidad simplemente es el cumplimiento de los requerimientos que dieron origen y las pruebas lo que están haciendo justamente es tratar de validar o tratar de buscar o de generar confianza en el producto en el que se está generando, porque pues no se puede, digamos que de alguna forma separar eh, el proceso como que yo simplemente soy el tester y tú eres el desarrollador y lo mío es encontrarte errores y lo tuyo es resolverlos y ya está. No. Digamos que hay que tener es un sentido más de producto, un sentido más de proyecto, en el cual, si bien digamos que las personas intervienen en diferentes fases y de diferentes formas, todo el equipo está persiguiendo exactamente lo mismo y es justamente un producto que genere confianza en un usuario. ¿Sí? A mí de nada me sirve sacar una calculadora que haga las sumas muy bien, pero que 5,5 sea 20, pues eso no va a servir, porque aunque él esté haciendo los casos de uso y esté tratando de hacer trabajo y esté tratando de hacer muchas vainas, eso no va, digamos que esto no va a generar confianza en el usuario. Entonces, digamos que en esta etapa de pruebas de software lo que se busca es eso, ¿sí? ¿Perseguir qué? Perseguir una obtención de confianza. Esa obtención de confianza, ¿cómo se hace? En la medida en la que haya un cumplimiento de la calidad. Cuando hablamos de cumplimiento de la calidad, estamos hablando de que poder medir ese nivel de satisfacción que tenemos, digamos, nosotros o las personas que se encarguen de hacer el testing, en la manera en la que se encargan de comprobar que ese requisito como tal, si está funcionando o si está siendo orientado a lo que se tenía que orientar, que si está cumpliendo con lo que se tenía que cumplir, que se está haciendo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Entonces, es algo muy importante. Digamos que podría perderse en el camino si simplemente decimos que los testers son los que colocan la rueda en el zapato, ¿cómo es el palo en la rueda o los que se colocan de alguna forma a bloquear el proceso o la fluidez del mismo proceso de construcción. No, es una fase que tiene que estar incluida dentro del proceso de desarrollo de software y desde la perspectiva del proyecto como tal, de proyecto de software, debemos tener esos validadores que se encarguen de hacer eso, ¿sí? ¿Por qué no debemos ser nosotros mismos los que hagamos las pruebas? Y ojo, nosotros sí podemos hacer pruebas. Como desarrolladores, normalmente nosotros hacemos pruebas de algún tipo de pruebas unitarias, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es lo que les comentaba ayer.
Tú haces un módulo que es un login, y ahorita vamos a ver un ejemplo, y ese login tiene dos campos, ponga el login y ponga la contraseña. Resulta que tú sabes que no estás validando la contraseña o que estás validando solamente que no te metan algún carácter raro y el resto todo va a pasar. Y de pronto se te olvida ese tipo de cosas y tú ya estás acostumbrado a que no, solamente para que me rechace tengo que dejar el campo vacío, si no, yo le pongo cualquier cosa y él me va a dejar pasar porque eso no está validando contra nada. Y esas son situaciones que podrían llegar a ocurrir en un entorno de desarrollo, que podrían ocurrir en un momento en el que uno esté desarrollando por alguna razón. Simplemente no requiero como colocar ese stopper allí en la mitad y lo que queremos es trabajar con eso y está bien. Pero ¿qué pasa? Que eso va generando sesgos en el desarrollador. Entonces, sesgos en el desarrollador para poder hacer sus pruebas unitarias. Entonces, digamos que eso puede que le haga perder de vista cuando vaya a hacer sus pruebas unitarias o cuando esté haciendo sus pruebas unitarias, porque normalmente las pruebas unitarias se van haciendo casi a la par con el desarrollo, y digamos que podrían quedar caminos descubiertos, podrían quedar espacios descubiertos o podrían quedar situaciones sin cubrirse. Entonces es bastante importante por eso, que sí, nosotros podemos hacer pruebas unitarias, sí, nosotros podemos ir haciendo validaciones, digamos que particulares e incrementales, pero es importantísimo tener esto presente porque nosotros no podemos de alguna forma certificar la calidad de un aplicativo para fases posteriores o para un despliegue posterior si no tenemos la claridad de lo que se está haciendo, ¿sí? Si no tenemos el dibujo completo de lo que se está haciendo. Nosotros no podemos empezar a decir, sí, esto está perfecto, eso funciona bien, páselo, no sé qué, porque muy probablemente nos estamos comiendo la mitad del dibujo. Y cuando digo nos estamos comiendo la mitad del dibujo, me refiero a que no tenemos el panorama completo de lo que se esté buscando allí o que simplemente tengamos casos amañados para que de alguna forma nos funcione más fácil y de alguna forma también levantemos los errores más fácil y podamos ir validando y trabajando contra ellos. Y es una forma válida de ir trabajando sus pruebas unitarias. Pero no debemos perder de vista que alguien más tiene que hacer la validación total del escenario como tal. Si hay dudas, porfa, me levantan la mano o directamente abran el micrófono y van comentando alguna cosa si de pronto les queda duda o si no entienden. Listo. Vale. Bueno, entonces, básicamente, cuando estamos haciendo pruebas, digamos que las cosas más puntuales o que quizás lo que más se busca de alguna forma es tratar de jugar con estos tres elementos, ¿sí? Uno, que se llama un error, ¿sí? Que normalmente se asocia con algún tipo de equivocación de parte del desarrollador, ¿sí? Luego aparece un fallo, que probablemente sea un mal funcionamiento del aplicativo o simplemente algo para lo que tenía que hacer o lo que tenía que funcionar no lo está haciendo o no lo está haciendo de una manera correcta, ¿sí? Y el defecto, digamos que ya es todo eso sumado, o sea, el defecto ya como tal eh, podría verse dentro de un módulo completo. Entonces yo podría decir que un error es algo puntual del desarrollador, un fallo es algo puntual de una pantalla, pero el defecto como tal puede ser que haya un módulo completo inoperativo porque hubo problemas en el momento de la construcción o de la concepción de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, esto podría ser un ejemplo claro, y perdón la redundancia, de los tres elementos que se están buscando identificar como objetivo en una prueba, ¿sí? Entonces, los errores. Un error que puede ocurrir es que en vez de usar un menor, use un menor igual, ¿sí? O que al revés, sí, que use un menor en lugar de un menor igual. Entonces, con eso que estoy haciendo, que probablemente una fecha no me esté cargando información o que de pronto no me esté incluyendo cierto rango de edad, sino a partir de una edad después, que no me esté incluyendo los mayores de 18 años, sino mayores iguales de 18 años, sino los mayores de 18 años, o sea, desde 19 para arriba, o cosas por el estilo. ¿Qué posible fallo podría tener usar ese menor en lugar de un menor igual? Podríamos tener una consulta o una select sin datos, ¿sí? ¿Y qué defecto podríamos tener allí? Ya el defecto sería más global, el defecto ya es a nivel del módulo, ¿sí? Entonces mire que van enlazaditos. El error arranca de algo que hizo el usuario mal, un error tipográfico que llaman, ¿sí?
tipográfico. ¿Por qué es tipográfico y no semántico? Un error tipográfico es simplemente algo como esto, ¿sí? Que de pronto dentro del código haya relacionado una variable que no era, o que dentro del código haya hecho una suma en lugar de una resta, o un mayor en lugar de un mayor igual, o un diferente en lugar de un igual, o cosas así por el estilo, que desde lo sintáctico no va a generar un error, y que puede inducir a un error lógico, que es de los más difíciles de ubicar, ¿sí? Porque hay errores sintácticos y errores lógicos, ¿sí? El error sintáctico es el que normalmente el compilador o el tiempo de ejecución te lo bota ahí diciéndote, ok, fatal error, no puedo encontrar tal clase o tal doble no te puedes asignar a un float o bueno, cosas así por el estilo. Pero cuando hay un error lógico, es un error que se fue superando la barrera del error sintáctico. ¿Por qué? Porque la máquina no te lo detecta. La máquina no es capaz de decir, si tú le pusiste un menor en lugar de un menor igual, para la máquina está bien, porque la máquina está hecha para recibir ambos. Y digamos que entonces ahí que estás atentando contra la lógica de tu aplicativo. Se te va a ir, se te va a ir el error y no lo va a detectar la máquina y te lo va a detectar un tester al final. ¿Eso qué fallos puede dar? Si ese menor igual está metido dentro de una cláusula de un web, puede que me traiga información de ciertas cosas y que hayan fechas que queden por fuera de la consulta, o que hayan edades que queden por fuera de la consulta, o que hayan cualquier cantidad de elementos por fuera de la consulta, simplemente por la no inclusión de un valor extremo. Cuando yo hablo de un valor extremo, es que si digo que x es menor a 5, el extremo ahí sería el 5 como tal, desde el 5. Si lo colocas como mayor, entonces ya va a ser desde el 6, o si lo colocas como menor, va a ser desde el 4, y ese valor límite me lo va a estar obviando. Entonces, eso también podría ser un error. El fallo, claramente, pues una select sin datos, ¿sí? O una select con datos incompletos, o una select con los datos, con la información pues incompleta. Y el defecto como tal, que es el que el tester se va a encargar de detectar y de decirte, mira, acá metiste las patas, es justamente el defecto puntual que se produce producto de todas estas seguidillas de situaciones, que sería que esa CELE que está cargando un informe con todos los estudiantes que están matriculados en la universidad. Resulta que las matrículas fueron hasta enero y yo hice la consulta y la consulta la hice con todos los estudiantes matriculados después de febrero, y después de febrero no se matriculó nadie, solamente se matricularon en enero. Entonces el reporte me va a salir sin data. Pues claramente es un defecto que está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo? Pues por esta situación. ¿Listo? Entonces, para tener allí presente, digamos que esos tres elementos, que digamos que las pruebas pueden estar orientados a ello, pero pues que digamos que el defecto, si lo vemos de una manera muy simplista, el defecto podría ser probablemente lo más genérico que se puede dar. Y probablemente el defecto sea lo que el tester evidencia. Estoy haciendo un informe, le doy clic en generar informe y no me sale el informe. ¿Qué pasó? Se dañó. ¿Cuál es la causa? Vaya y mire a ver si el Select está trayendo datos. Luego, entonces, si el Select trae datos como debería ser, vaya y mire a ver qué pasó, qué codificó. Ah, no, es que la codificación está mal. Entonces, de eso se va bajando de un esquema muy de lo genérico hacia lo específico, tratando de ir orientando pues a una posible falla, a una posible causa. Bueno, con respecto a los niveles de las pruebas, pues creo que ya les había hablado un poquito del nivel de pruebas unitarias, que son todas esas pruebas que se encargan o que son realizadas directamente por el equipo de desarrollo. No se pueden definir como pruebas de aceptación, ni como pruebas de completitud, ni como pruebas de satisfacción del cumplimiento de los requisitos, porque son pruebas que están orientadas justamente a eso, a hacer comprobaciones básicas y muy rápidas de probablemente de caminos o de flujos en los que estemos trabajando. Validamos que la información cumpla con ciertos criterios y seguimos haciendo nuestro desarrollo. Entonces son pruebas que, si bien es cierto, nos sirven y que podrían compararse de alguna forma a una prueba de escritorio de un poco más de nivel, porque incluso una prueba unitaria podría ser también en una prueba de escritorio, o podría ser incluso papel y lápiz, tratar de coger un código, una interfaz y tratar de mirar qué caminos puedo realizar o qué puedo generar yo, ¿sí?
Es un tipo de prueba muy básico, es un tipo de prueba muy genérico, es un tipo de prueba que no es recomendable pues que solamente los aplicativos tengan esto, ¿sí? O sea, siempre las van a tener, sí, pero que no sean las que certifiquen el paso de un ambiente a otro. Y cuando yo digo de un ambiente a otro es cuando tengo un aplicativo de alguna forma en preproductivo y que de alguna forma en algún momento va a pasar a productivo, a uso ya de clientes reales, ¿sí? Unas pruebas unitarias nunca deberían ser el indicador o la medición para poder determinar si un producto ya puede pasar. Bueno, cuando hablamos de pruebas de integración, son pruebas en las cuales muy probablemente hayan diferentes actores involucrados en ello y se van realizando probablemente pruebas separadas de la funcionalidad de cada una de las piezas, porque no hay que perder de vista que nuestra carrera es ingeniería de sistemas, y al ser sistemas, pues digamos que es la visión sistémica de toda la composición de los posibles arquitecturas y de los aplicativos, también se puede ver como un conjunto de partes o como un conjunto de elementos de un sistema. Entonces, esas piezas de alguna forma vamos a tenerlas primero probadas y luego las vamos a ir engranando para ir viendo de pronto comportamientos adecuados de una manera un poco más genérica, integrando esos diferentes componentes que están allí para validar o poder realizar pruebas que vayan de punta a punta. Cuando se habla de pruebas de punta a punta es probablemente yo tengo un aplicativo aquí, tengo otro aquí y en el medio tengo ciertas interacciones que probablemente puedan hacer que la comunicación se permita o que lo que se realice. Entonces yo podría ir probando pedazos y luego tratar de probarlo todo como un conjunto para poder pasar de un lado al otro. Entonces eso también es importante allí tenerlo. Bueno, con respecto a las pruebas funcionales, normalmente siempre que se hable de funcional, siempre se está hablando de funciones o de funcionamiento, digamos que de todos que todo haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Funcionalmente, que esos requisitos funcionales que dieron origen a mis requisitos o a mi ejercicio o a mi trabajo o a mi proyecto o a mi desarrollo, lo que sea que ustedes quieran, cumplan con esa especificación de requisitos funcionales que se tienen, de forma tal que haga lo que tiene que hacer. A mí no me interesa que un aplicativo haga más cosas y tampoco nos va a servir que haga menos. El aplicativo en sus justas y en sus proporciones debería hacer justamente lo que tiene que hacer, no más ni menos. Ya luego, si hay tiempo para hacer más cosas, genial. Pero el aplicativo de entrada, simplemente para garantizar todo ese nivel de satisfacción de requisitos, siempre debería estar cumpliendo justamente lo que se pide, ni más ni menos, ¿sí? Y hay unas pruebas adicionales que normalmente se realizan en muchas ocasiones cuando se terceriza trabajo, que son las pruebas de aceptación. ¿Qué son las pruebas de aceptación? Las pruebas de aceptación son unos espacios en los cuales eh, Juan Pablo me mandó a hacer un aplicativo, ¿sí? Y ese aplicativo lo desarrollamos con un equipo y de alguna forma Juan Pablo tiene que garantizar que los requisitos cumplieron y que adicionalmente con eso yo doy por aceptado el tema, ¿sí? Es que son, digamos que podrían ser pruebas de muchos tipos, pero cuando se le da esa connotación de aceptación, normalmente lo que viene allí de por medio es, digamos que la aceptación de ciertos requisitos para ser promovidos de ambiente. Cuando se habla de promovidos de ambiente, se está haciendo referencia a qué? A que un requisito que se encuentra en un ambiente de pruebas, por ejemplo, o en un ambiente de desarrollo, pueda subirse a un ambiente de calidad o que si ya está en calidad y se probó allí, se pueda subir a un ambiente productivo, ¿sí? Es bastante importante esas pruebas de aceptación y mucho más cuando, digamos que de alguna forma se terceriza. Nosotros por nuestra naturaleza, hay empresas que no quieren tener gente de tecnología con ellos y que más bien lo que hacen es acorde a lo que escuchamos, por ejemplo, con Scrum y con los Product Owner, lo que hacen es que es más bien traen unos product owner y unos business analysts y ellos lo que hacen es que se encargan de coger esa información, de coger a ese cliente, de sacar todas sus necesidades y de llevarse eso a otra empresa y esa empresa sí se va a encargar de tener su proyecto, de tener su gente, de tener su Scrum Master y de tener toda su metodología de desarrollo en torno a qué, a lo que se esté entregando allí. Pero digamos que allí
es probable que esa empresa que es la dueña del proceso, no la que está haciendo la tercerización de la tecnología, sino la que es dueña de su proceso, esa empresa va a tener que de alguna forma dar algún certificado de aceptación, ¿sí? En algún momento yo voy a decir, ok, señores de Indra o señores de Sophos o señores de cualquier fábrica que terceriza servicios de tecnología, yo le entregué a usted tales requisitos, las fechas de entrega son estas, tengo tales casos de prueba para poderle aceptar. Y una vez ellos hacen esos casos de prueba y pueden aceptar el tema, entonces ahí como tal, digamos que se tiene como si tuviéramos un sello en el aplicativo para poder decir, ok, este aplicativo cumple con lo que se busca, este aplicativo ya el cliente me lo aceptó y con este aplicativo nos vamos para productivo, ¿sí? Entonces, es un, no, en algunas partes las llaman UAT o User Acceptance Test o Testing, que sería pruebas de aceptación de usuario. Y digamos que la naturaleza de esas pruebas es eso, la de confirmar, pero no solamente confirmar, sino con eso también dar un aval para que el aplicativo se mueva de escenario, que se mueva de ambiente como tal. Si hay preguntas, me van diciendo, chicos. Listo. Espero que todo sea muy claro. Entonces, hay unos tipos de pruebas. Pueden haber más. No, nadie lo discute, ¿sí? Pueden haber pruebas de rendimiento, de volumen, de sobrecarga, perdón, de disponibilidad, de usabilidad, de seguridad. Vamos a tratar de entrar un poquito más en cada una de ellas. Por ejemplo, pruebas de rendimiento. Pruebas de rendimiento podrían ser pruebas en las cuales yo trato de validar que el funcionamiento de mi aplicativo, digamos que tenga unos tiempos de respuesta adecuados con respecto a la naturaleza de la operación que se está realizando. Si el aplicativo se espera que sea un volador, pues digamos que por más que tenga data o no tenga data, el funcionamiento debería ser en buena parte de los elementos de una manera estable, y digamos que aceptable, de aceptable a óptima, ¿sí? Bueno, volumen. Hablamos de volumen cuando de pronto hay aplicativos que tienen procedimientos en batch. Cuando se habla de procedimientos en batch, son procesos grandes como los que hablábamos anoche, en los cuales tengo que mandar a sacar las 150.000 facturas de los clientes de Tigo que hay en Pereira. Entonces se deja corriendo un proceso en batch desde la noche, un proceso de facturación que se encarga de generar todas las tiras de impresión. En algunos casos, en algunos aplicativos, lo que hacen es que generan unos archivos masivos, sacan información de las bases de datos y generan listas de archivos masivos, y esos archivos masivos se mandan a una empresa y esa empresa se encarga de imprimirlos, de cortarlos y de hacer ¿cómo se dice? La entrega, el delivery de todo eso, ¿sí? Hay otros que pueden tener ellos mismos las máquinas de impresión y lo que hacen es que tiran los procesos y de una vez los imprimen. Pero normalmente eso es lo que ocurre. Entonces digamos que son volúmenes de datos grandes y son procesos que, por ejemplo, los dejamos corriendo hoy en la noche y se espera que mañana, en la mañana, el proceso ya haya terminado y que no haya fallos en el mismo. Entonces eso podría ser una prueba de volumen, ¿sí? Cuando se habla de pruebas de sobrecarga, digamos que se hacen aplicativos y lo que se hace son que se generan muchas conexiones a esos aplicativos que están allí colgados con la intención de mirar en qué punto se rompen, ¿sí? Entonces, usted puede que efectivamente lleguen y coloquen un aplicativo y se van conociendo, digamos que ciertos valores, digamos que de acuerdo a la CPU, de acuerdo a la máquina que se tiene, a la cantidad de memoria, la cantidad de conexiones concurrentes que esto permite, es de 15, es de 20, es de 30, es de 50, es de 2000, perdón, es de 2000. Entonces, dependiendo de eso, se van encontrando ciertos valores que son como una especie de banderas que generan warnings y que dicen, ok, ya tengo 1500 usuarios y yo sé que con 2000 se me puede caer. Y de acuerdo a la cantidad de visitas de mi sitio, yo creo que los 2000 los puedo tener en una hora. Entonces, como ahora ya las máquinas, digamos que se pueden virtualizar y se pueden flexibilizar y las máquinas pueden digamos que tener ciertas configuraciones para que sean de alguna forma elásticas en su capacidad, entonces ya no es que
el servidor tiene 2 gigas de RAM y tiene no sé cuánta de CPU, sino que ya pueden tener máquinas que disponen de muchos recursos y que se colocan normalmente sobre, lo más conocido ahorita es AWS o también soluciones de Azure, y esas máquinas van generando, digamos que se van contrayendo o se van expandiendo en la medida en la que se puedan necesitar, y son prácticas que también se utilizan, ¿sí? Sino que digamos que eso ya está más orientado a perfiles de pronto infraestructura y perfiles de relacionados con ese tipo de máquinas y con despliegues y con toda esta cuestión, pero podría darse, ¿sí? Con respecto a las pruebas de disponibilidad, con respecto a la disponibilidad, siempre lo que estamos buscando es que probablemente afectar al aplicativo en diferentes franjas horarias, con diferentes cargas de estrés, con la intención de validar cómo es el comportamiento. Si dependiendo de la franja horaria puede tener algún tipo de disminución en su performance, o si digamos que siempre va a ser lo mismo. Con respecto a la usabilidad, son también pruebas en las cuales el tester, si tiene algún tipo de conocimiento de experiencia de usuario, podría pensar y podría hacer sugerencias. Este aplicativo, no, esta pantalla no es lo suficientemente usable, toda vez que seguimos las indicaciones del caso de pruebas y no estaba bien, o la pantalla no quedó tan bien como se creía, o la usabilidad de la pantalla no es la mejor, bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de cosas también se podrían reportar en una página, ¿sí? Y ni hablar de la seguridad, ¿sí? Ni hablar de la seguridad. Dependiendo del conocimiento de los testers, pues van a poder hacer más o menos cosas. No es solamente hacer la seguridad porque vamos a caer sobre una pantalla de un inicio, de un login, y entonces vamos a tratar de violentarla, y si la rompemos es porque la seguridad se rompió. No. Digamos que ahí también se podrían tener elementos adicionales como de pronto personas que no están autorizadas a ingresar, o que estén tratando de hacer cosas que no deberían hacer, ese tipo de cosas, pero pues obviamente, dependiendo del tipo de prueba que se vaya a hacer, pues también va a depender el tipo de tester que yo requiera para ello. Seguramente en algunas, unos testers más básicos vemos que podrían ser, en otros van a tener unos testers que tengan que tener mucho conocimiento técnico para poder ir validando o ir generando o ir reportando o tratar de replicar esos tipos de casos límites, para tratar siempre de buscar cómo lo rompo, ¿sí? Porque ojo, no es solamente cuándo lo rompo, sino cómo lo rompo, ¿sí? No es solamente, ok, es que dice la prueba y de una vez se cayó, sino es también decir, ok, la prueba sale bien, pero después de 10.000 usuarios se lentejea, o después de 10.000 usuarios se cae por completo. Eso también sería podría ser un resultado de un testing, ¿sí? Dependiendo, como te digo, de los tipos de tester y de las skills que tenga ese tester. ¿Qué preguntas me van contando, chicos? Todo claro, profe. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces, digamos que hay ciertos principios relacionados con las pruebas, ¿sí? Pues digamos que hay que tratar de hacer un seguimiento hasta el cumplimiento, y ese seguimiento hasta el cumplimiento normalmente está relacionado con ¿qué? Con los requisitos funcionales, ¿sí? ¿Uno qué va a seguir? Pues yo no sé si el aplicativo está haciendo lo que sea. Sin embargo, si yo tengo unos requisitos funcionales bien trazados desde el inicio, yo con las pruebas sí puedo garantizar que esos requisitos funcionales sí estén quedando cubiertos dentro del alcance de las mismas. Adicional a esto, pues las pruebas tienen que ser planificadas. Las pruebas no son, ok, me parece que yo voy a romperlo por aquí, o me parece que yo voy a romperlo por acá, o me parece que sería interesante meter este caso. No. Las pruebas normalmente tienen que ser un trabajo serio, un trabajo muy, muy bien justificado y un trabajo muy bien estructurado, ¿sí? Los casos de prueba se tienen que hacer y se tienen que cumplir. Para bien o para mal, se deben tratar de seguir lo más al pie de la letra que se pueda seguir. ¿Listo? De lo específico a lo general, normalmente, pues digamos que si yo voy a hacer la prueba de un módulo y ese módulo tiene todo el CRUD completo de una tabla, pues lo más lógico es que yo empiezo desde lo más específico, tratando de validar lo que hay en las cajas, tratando de validar información que probablemente no debería pasar, tratando de forzar campos con valores inválidos o con valores nulos que no deberían ser nulos. O sea, todo ese tipo de validaciones y digamos que ese tipo de forma de enfrentar esas pruebas se podría tener allí presente, ¿sí?
No solamente es decir, ok, no, es que yo voy a probar esta pantalla con todos los campos vacíos y ya se va a dañar o me va a dejar pasar y eso es un error. No, no necesariamente, pero digamos que sí es como tratando de considerar más o menos qué se tiene a nivel de pantalla para también uno ir generando ciertas aproximaciones o ciertos acercamientos hacia la manera en la que yo quiero trabajar y en la que yo quiero moverme. ¿Listo? Y lo más importante, y eso he sido enfático en esto, las pruebas deben ser conducidas por un equipo diferente al que desarrolló. ¿Sí? A mí no me interesa que mis testers sean los mismos desarrolladores, porque eso va a ser para inducir errores, eso va a ser para inducir sesgos, y las pruebas tienen que ser objetivas, no subjetivas, ¿sí? Las pruebas no dependen de lo bien que le cae uno al tester o del desarrollador tan teso que está haciendo que yo no le voy a revisar nada, no. Hay que poner mucho cuidado porque las pruebas sí tienen que hacerse lo más objetivas y siempre con personal diferente al que teníamos acá. Pues vamos a hablar normalmente probablemente de los dos tipos los dos tipos de metodologías asociadas a las pruebas y colocamos un pequeño ejemplo y vamos, digamos que introduciendo las posibles solicitudes para la semana entrante. Entonces, dentro de estas metodologías, digamos que probablemente las más usadas son las metodologías de caja blanca y las metodologías de caja negra, ¿sí? Digamos que la metodología de caja blanca es una cobertura que se hace a los diferentes caminos, ¿sí? A las diferentes funciones o métodos que tengo internos, a expresiones regulares, a comprobación de bucles, a comprobación de condicionales. Entonces, digamos que es una prueba que demanda un poco más de conocimiento técnico, porque es una prueba que si bien es cierto, el tester no tiene por qué saber de desarrollo, digamos que el tester en este caso sí podría tener unas ideas sobre los posibles caminos que yo debería tratar de recorrer para validar que esos flujos de trabajo se cumplan efectivamente. Entonces, si él sabe que por dentro hay que hacer un condicional para validar si una persona es mayor de edad y él llega y trata de colocar valores extremos para saber si lo hace o no lo hace, entonces digamos que ahí como tal el tester podría estar teniendo conocimientos de la parte interna del aplicativo, lo cual va a ayudar muchísimo porque de esta forma él va a poder estar, digamos que un paso más allá, va a poder conocer el interior de sus aplicativos y de alguna forma va a también poder generar unos casos de pruebas lo suficientemente bien detallados y con un mayor nivel de rigurosidad para tratar de él mismo, con su generación de casos de prueba, tratar de cubrir todos esos posibles caminos que me pueda dejar. Porque si yo tengo un método así, pero ese método adentro tiene ciertos condicionales y tiene ciertos ciclos, pues yo lo que hago es que justamente trato de, si conozco pues un poco de eso, o si por lo menos intuyo o infiero lo que se debería estar haciendo, pues entonces yo lo que voy haciendo es justamente eso, tratando de trabajar con ellos y tratando de explorar esos caminos y de forzar que los flujos de mis datos traten de pasar por ellos y que se cubran de la mejor manera posible. Ahora, cuando yo digo expresiones regulares, ¿sí? Entonces, el tester, eso podría ser también una caja negra, sin embargo, si sabemos que hay ciertos datos que no se podrían guardar, caracteres especiales, que los correos tengan las arrobas, que si son celulares solo sean celulares, que sean de 10 dígitos todos los números de acuerdo al plan de marcación nacional, bueno, lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cosas se podrían estar considerando dentro de unos casos de prueba blanca, de caja blanca como tal. ¿Qué se demanda para esto? Más conocimiento, ¿sí? Porque digamos que el tester no solamente debería tener el conocimiento desde su parte funcional y desde su parte de pruebas, de aplicación de pruebas, sino también debería tener conocimiento un poco dentro de la parte del desarrollo mismo y de la parte de la construcción y de ciertas reglas de negocios, pero ya directamente codificadas en la pieza de software que él esté tratando de probar. Vamos a pasar a la caja negra. La caja negra tiene una consideración un poco más simplista, mucho más de alto nivel. Digamos que básicamente el software se concibe como una caja negra, ¿sí? Y eso pues tiene ciertas implicaciones. ¿Qué implicaciones trae? Pues la primera es que a una caja negra yo solamente puedo, ¿qué?
puedo validar qué le voy a entregar y digamos que si lo tengo aquí, si ustedes se imaginan una caja negra, un espacio negro acá, que tenga una parte para meter ciertos insumos y otra parte para sacar esos, digamos que los resultados esperados, esa es mi caja negra, ¿sí? Mi caja negra es mi software, mi caja negra es mi software que no conozco, mi caja negra es la solución desconocida que yo no tengo allí, pero digamos que yo sí a partir de ciertos insumos puedo inferir qué voy a tener en las respuestas. Entonces, por ese lado es importante tenerlo allí. ¿Esto qué, pues que digamos que qué implicaciones puede traer esto? Pues que la caja blanca, probablemente el tester tenga un mayor conocimiento técnico, que el tester de pronto tenga mayor facilidad de pronto para analizar el código y para tratar de validar y de mirar más un poco, unos casos un poco más detallados y más orientados hacia el cumplimiento de ciertas piezas de software o de ciertas instrucciones propias del lenguaje, mientras que los que estén de pronto trabajando con la caja negra, entonces podríamos estar pensando en qué, en que digamos que la visión de ellos va a ser mucho más genérica, va a ser mucho más global, va a ser mucho más de que estimulo por un lado y obtengo resultados por el otro, y no me interesa qué hay adentro. Si eso se cumple, está bien, y si no se cumple, está mal, y ya, y sale para pintura. Entonces, que el de caja blanca podría estar diciendo, me está funcionando bien este y este caso, pero cuando pongo tal valor en tal variable no está funcionando bien, revisar ese caso, por favor. ¿Qué podría tener de diferente? Pues que, digamos que teniendo un escenario de una caja blanca, podríamos tener de pronto un poco más de acercamiento hacia el punto de fallo, digamos que apuntarlo de una manera un poco más cómoda y un poco más directa para poder entrar a hacer las correcciones o el mantenimiento que haya que hacer. En el caso de la prueba negra como tal, pues el caso de la prueba negra, de la caja negra simplemente es funciona o no funciona y vaya y revise y ya está. Vamos a colocar aquí un ejemplo para tratar de, ojo que ni siquiera es con software, ¿sí? Tenemos este caso, ¿sí? Y el caso que dice, el caso dice, una retroexcavadora funcionando inadecuadamente. ¿Cómo se haría con caja negra y cómo se haría con caja blanca? Entonces, con caja negra, vámonos con caja blanca que es más detallado. Entonces, con caja blanca, entonces, por favor, entonces revisar. Si no está funcionando, entonces revisemos que tenga combustible. Sí, Juan, cuéntame. Profe, siempre usted cambia la diapositiva o sigue con la misma. No, puse una diferente, ¿no ves? La de la retroexcavadora Todavía me funcionando aparece inadecuadamente. a mí todavía me aparece el de tipo de pruebas. Dame un segundo, yo las muevo a ver si fue que se quedó o vamos a compartirlo. Muchas gracias, profe, suelta la mano. Vale, tranquila, ¿no? Entonces, muchas gracias por avisarme. Me dices ahí cuál estás viendo, por favor. Ahí estamos viendo ejemplo. La La retroexcavadora presentación. funcionando adecuadamente. Caja negra, caja blanca. Ok, perfecto. Listo, ahí debemos estar entonces. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí me dicen, hay que hacer una prueba con el enfoque de caja blanca para una retroexcavadora que está funcionando inadecuadamente. Es probablemente dentro del derrotero de la persona que vaya a efectuar una caja blanca. Eso, ojo, es una analogía, pero pues digamos que la tenemos que llevar luego al mundo del software. Aunque aquí en el enfoque para este trabajo va a ser netamente de caja negra. Entonces, con la caja blanca, ¿uno qué haría? Diría, no, pues entonces, si no está funcionando, entonces primero valide que efectivamente tenga combustible. Luego valide que la llave sea la de la retroexcavadora. Valide que haya hecho starter, o sea, que esté encendida. Valide que tenga aceite, valide que no sé qué cosas, valide que no esté frenada, valide y valide y valide. Entonces, digamos que yo ahí podría hacer que una descripción muy detallada de todos los posibles caminos, ¿sí? O de todos los posibles pasos que me podrían hacer a mí la diferencia entre un aplicativo funcionando y un aplicativo sin funcionar, ¿sí? En este caso, entre un aparato o una máquina que está funcionando y no funciona, ¿sí? ¿Cuál sería el enfoque desde la caja negra? El de la caja negra sería, coja la retroexcavadora e intente excavar. Si excava está bien y si no excava hay problemas.
y se acabó. Entonces, son dos enfoques, uno más simplista que el otro, pero en últimas los dos generan un resultado, ¿sí? Obviamente con el de caja blanca podemos ir un poco más al detalle, ¿sí? Como que tal ciclo no está funcionando bien, o tal condición no está bien aplicada, o no sé qué, o no sé cuántas, pero el otro es mucho más resultadista, el otro está bien o está mal. Y eso allí, digamos que eso es lo que haría pues propiamente la diferencia. Bueno, creo que ya casi estamos acabando. Entonces, dentro de los casos de prueba, normalmente, ¿qué se valida dentro de un caso de prueba? Como les digo, vamos a tratar de hacer estos casos de prueba enfocados en la metodología de caja negra. Entonces, normalmente lo que tenemos son unas entradas, ¿sí? Unas condiciones de ejecución para esas entradas, unos resultados que yo espero obtener y unos resultados que se obtienen en sí, ¿sí? Entonces, son los tres caminos que tenemos allí. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Cómo se estimula el sistema? El sistema haga algún proceso interno y que me arroje una salida. Si esa salida es lo que yo espero, funciona, y si es lo que no espero, no funciona. Es así de simple y no hay nada más. ¿Por qué les digo que pongan cuidado con esto? Porque este va a ser el punto, va a ser uno de los puntos que vamos a encargar para dentro de 8 días. Y se los voy a mostrar aquí en este Excel. Me dicen porfa si están viendo. Voy a compartir un Excel. Y se me perdió el Excel. Bueno, vamos a compartir toda la pantalla. Me dicen por favor si están viendo el Excel. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, básicamente, esto que tengo pintado aquí es la estructuración de un caso de prueba. Ojo, ¿se podría hacer de otra forma? Sí, sin ningún problema. Pero pues si quieren, yo ya los monté en la plataforma y digamos que puede servir de insumo para que no tengan que inventarse en las ruedas, sino que ya esté allí. Normalmente un caso de prueba, ¿qué debería tener? Debería tener un número, un identificador único del caso, un módulo que se está probando, o si lo quieren hacer por pantalla, entonces no es módulo, sino la pantalla que se esté probando, la priorización, y cuando yo hablo de priorización es si es alta, media, urgente, grave, baja, eso digamos que eso lo pueden hacer ustedes mismos, el nombre del tester, pues que está ahí incorporado, y una fecha en la que se esté haciendo el proceso. Esto digamos que a nivel de parte genérica. Ahora, ¿qué debería tener cada caso de prueba? Y es aquí donde yo quiero que ustedes, digamos que traten de verlo como ustedes en un rol de arquitectos de prueba o de líderes funcionales de prueba, porque ustedes lo que van a hacer es plantear estas tres columnas que están acá. Estas tres columnas que están con letra verde, no sé si se vean bien ahí. Esas tres columnas son las que ustedes deberían planear. Y estas dos, las que el tester debería llenar, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice acá? Por ejemplo, una descripción del caso. Entonces, con este caso se plantea realizar el caso de prueba para la pantalla de login, dejando el campo de la contraseña vacía. Valores de entrada. El login le pongo un admin y la contraseña está vacía. Resultado esperado. Un mensaje diciendo que el valor de la contraseña no es válido y debe tener una longitud de 8 caracteres, incluyendo mínimo una mayúscula. Resultado obtenido. Un mensaje diciendo que el valor de la contraseña no es válido y debe tener una longitud de 8 caracteres, incluyendo mínimo una mayúscula. En conclusión, ese caso se considera exitoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumplió lo que se esperaba con lo que se obtiene, está bien, y por ello hay consistencia en lo que se está buscando, ¿sí? Ahora, miremos uno no exitoso, que acá me quedó mal escrito. Entonces, vamos a poner un caso, creo que es similar, ¿listo? Entonces, el identificador del caso, acuerden que estos casos van a ser únicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el módulo de una pantalla de un login se le pueden hacer 2, 3, 4 casos, un caso con los campos vacíos, un caso con una contraseña errada, un caso con la contraseña vacía. Todas esas cosas son las que yo quiero y me gustaría tenerlos dentro de un plan de pruebas.
¿Qué es un plan de prueba? Simplemente un Excel en el que vamos a tener muchos casitos de pruebas, ¿sí? Entonces, la misma historia acá, ubicamos a quién le hacemos la prueba, la prioridad, la persona que la hace, la fecha. Definimos lo mismo, en este caso es el mismo caso, ¿sí? Con este caso se plantea realizar el caso de prueba para la pantalla login, dejando el campo de contraseña vacío, ¿sí? Estos que están aquí en verde son las entradas, tengo unos valores aquí y tengo un resultado esperado, un mensaje diciendo que el valor de contraseña no es válido y debe tener una longitud de 8 caracteres, incluyendo mínimo una mayúscula. Resulta que en el resultado obtenido yo dije, no se obtiene ningún mensaje y deja acceder al aplicativo. Conclusión, no exitoso, ¿sí? Digamos que esto es lo que yo esperaría para, digamos que para lo que vamos a hacer. Esta sería como la última parte de ese trabajo, de ese entregable que vamos a tener, que sería a ciertas pantallas y a ciertos módulos de lo que vamos a hacer casos de prueba, ¿sí? Entonces, se escuchó que planes de prueba y casos de prueba. Los planes de prueba simplemente son una serie de casos de prueba que se van a ejecutar. Normalmente nosotros como creadores de casos de prueba deberíamos llenar estos tres y más esto de acá. Y digamos que el tester, la fecha y el resultado obtenido y la conclusión deberían ser realizados directamente por el tester, ¿sí? Básicamente es algo muy sencillo, pero es bastante esquemático y bastante ordenado, ¿sí? Eso es lo que, digamos que de alguna forma lo que se persigue acá. Y les voy a compartir esta. Ya les voy a Yo compartir. tengo una Sí, preguntita. cuéntame. Ese mismo archivo es el que está en la plataforma Ujú. de la herramienta. Sí, Listo, pues señor. muchas gracias. Sí, Será señor. mi- Tanto la presentación como el casito de prueba para que tengan ahí el modelito para hacer las pruebas. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, aquí llegamos a lo bueno. Estos son los requisitos que tengo yo para el final. Entonces, ¿qué espero yo? Yo espero una declaración de ámbito de un problema que ustedes van a mejorar o a solucionar, ¿sí? El tema es libre, el tema es algo que a ustedes les guste, ¿sí? Si ya lo definieron, perfecto. Si no lo han definido, lo pueden hacer, no hay ningún lío. La intención es que lo hagan en parejas, ¿sí? Se va a declarar un ámbito. Ojo, la declaración de ámbito no es decir, se requiere hacer un aplicativo para una barbería que haga esto y esto. No, una declaración de ámbito, yo creería o esperaría un poquito más de redacción, ¿sí? Un poquito más de completitud en lo que se está escribiendo, ¿sí? Se solicita la realización de un aplicativo para la barbería, la cual tiene ciertas necesidades desde la sistematización de, bueno, digamos que ahí es un poquito de literatura en la cual se especifique claramente dónde están parados, cuál es el negocio que van a atender y cuáles son las necesidades propias que tienen. A partir de eso, vamos a sacar requisitos funcionales, que ya sabemos cómo se sacan, modelo relacional de la solución. Estamos hablando aquí de un modelo entidad-relación o un modelo de datos, digamos que la parte estructural de una base de datos. Prototipos no funcionales de las principales pantallas. Y cuando hablo de prototipos no funcionales, estoy hablando de qué? De los famosos mockups o de la manera en la que están las pantallitas dibujadas que van a mostrar de alguna forma la navegabilidad que vamos a tener en nuestro aplicativo. Y los casos de prueba para los principales módulos de escrito. Entonces ahí ya tenemos una declaración de ámbito, vamos a tocar todos los temas, vamos a pasar por software 1 con requisitos funcionales, por software 2 con relación con modelos de datos y con prototipos no funcionales o mockups, por software 3 con casos de prueba para los principales módulos descritos y el modo de presentación va a ser una sustentación de aproximadamente 15 o 20 minutos con cada pareja. El que lo quiera hacer en pareja lo puede hacer en pareja, el que lo quiera hacer solo lo hace solo. ¿Qué necesito yo básicamente para poder afrontar esto? Esto está subido ya en la plataforma, esto está, digamos que dentro de la diapositiva de la clase de hoy. Igual esta pantalla la voy a colocar como imagen dentro del aplicativo para que tengan allí los requisitos del final pues afuera.
Ya tienen los casos de prueba, la forma en la que se debería trabajar el caso de prueba. Digamos que los casos de prueba no revisten mayor complejidad, sí revisten algo de trabajo, porque justamente hay que documentarlos y hay que hacerlos. Y lo que vamos a hacer justamente ese día va a ser dar un pasaje por todo lo que ustedes me van a traer, por esos requisitos, por esos modelos, por esos prototipos no funcionales, por esos casos de prueba, y lo vamos a hacer de una manera sustentada, ¿sí? No creo que sea una sustentación al frente de todo el mundo, pero pues, la intención sí es, primero, que estemos en el salón o que estemos en la clase y empezarlo a hacer, creo yo, que desde el día miércoles, ¿sí? Cosa que si el miércoles no alcanzamos, que yo creo lo más seguro, porque de 15 a 20 minutos sacaremos 3 o 4 parejitas por clase, el jueves las terminaríamos y pues ya saben que digamos que dentro de la nota de la calificación también está la asistencia a la clase y está absolutamente todo, que es un ambiente, es un evento evaluativo, pero pues digamos que es un evento evaluativo con estudiantes adultos, con estudiantes que ya estamos a puertas de salir a convertirse en colegas de nosotros. Entonces lo que estamos buscando justamente es esto. Miguel, ¿ibas a comentar algo que tiene la mano levantada? Sí, profe, Dime. yo también tenía pues otra pregunta. En caso, pues, en los casos de pruebas, mi pregunta sería pues nosotros no tenemos nada así como desarrollado para formular que esa prueba está fallando. Entonces, en Ajá. estos casos, ¿la prueba sería inventada Sí, no, no, o digamos cómo que se realizaría? en estos casos pueden estar abiertos porque como no vamos a tener una pieza de software para probar, pues digamos que lo que más me interesa a mí es la formulación del caso, desde la parte como de QA funcional, ¿sí? Por eso les decía, de la parte de los encabezados de la parte superior, de la descripción del caso, de las entradas que va a tener y el resultado obtenido, perdón, Ah, el listo. resultado esperado. Y ya el Entonces vas más resultado a los obtenido y el otro pues, prototipos. se puede ser inventadito, no pasa nada. Ah, listo, pero entonces iría más como a los prototipos, como a las pantallas que nosotros reflejamos Es en las... correcto. Dependiendo de las pantallas que ustedes tracen, digamos que ahí y más o menos irían en consistencia con esas pantallas las casos de pruebas. Porque normalmente las pruebas a las que se van a hacer ustedes allí, siendo casos de pruebas de que usando metodología de caja negra, van a ser a formatos de datos incorrectos, a campos vacíos, a campos vacíos que deben de ser obligatorios o cosas así por el estilo. Dime, Andrés. Al... Listo, pues muchas gracias. Vale, con gusto. Dime, Andrés. Profe, le hago una consulta ahí mediante pues lo que estaba explicando. O sea que en este caso habría que hacer dos entregables para usted. La primera sería un documento como tal, donde se evidencie, por ejemplo, la descripción del problema, toda la parte de requisitos funcionales y fuera de eso, a realizar una presentación para No, no, mostrar no. No, no, no. casos o algo por el estilo. No, no, no. Presentación no. Simplemente, incluso si esos casos de prueba de esas tablas de Excel se llevan los formatos Power y háganlos en Word, no hay problema. Y no hay que hacer una presentación ni nada de eso, no. La sustentación simplemente se hace sobre el documento que vamos a entregar. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, asumo que el tema quedó claro. Si hay dudas, por favor, me las hacen saber. ¿Qué les voy a pedir, chicos? Ojalá si en estos 5 minutos definimos las parejas, sería maravilloso para mí. Yo ya, yo ya sabría más o menos, si incluso tienen el tema, pues sería genial. Si no tienen el tema, no pasa nada, me lo van pasando por el grupo de WhatsApp, puede ser. Pero si de una vez van a definir las parejas, genial. Dale, Juan, no, no tienen que levantar la mano, pueden abrir el micrófono y hablar con confianza. Pues, no, pues no es tanto para hablar del tema de las parejas, sino que es porque me gustaría verlo de la clase de ayer, porque se me fue la energía. Sí, Pero cuando fue a hacer el video de ayer,
Perdón. Yo creo que ahorita, Juan, ahorita, o sea, se acaba esta clase y trato de bajar los dos y los monto de una vez a YouTube y los pongo en el aula. Sí, aunque como te digo, digamos que la clase de ayer probablemente para el trabajo final te va a servir mucho más la de hoy, pero pues igual estás en tu derecho y claro, ahorita en cuanto lo suba te lo cuento. Listo. La intención es hacerlo ahorita mismo. Muchas gracias, profe. Es que ya no sé, se me fue la energía. No, ayer casi todos estábamos sin energía. De hecho, ayer tocó suspender la clase hasta el punto en el que la batería del celular del computador aguantó. Muchas gracias, profe, por entender. Gracias. Listo, dale, tranquilo. Profe, el tema de las parejas, usted ya no las había notado por ahí. Ah, no sé, es que estoy confundido con esta materia y con la otra de lenguajes de programación. Si usted las preguntó como en la Pasaron, primera o segunda clase. Sí, déjame yo miro. Déjame yo dejo de compartir y Sí, las paredes ya están definidas. déjame yo lo sí, confirmo, profe, por en favor. ambas materias como grupos. Déjame yo miro. Que si están definidas, genial, un problema menos. Creo Sí, que señor, también va tienes con el toda la tema, ¿no? razón. Ya te la voy a compartir. Me dicen si ven, por favor. Y ya están los temas también. Súper. Sí, profe, se ve. Ahí está. Entonces dice Juan Hincapié, una papelería virtual. Cristian, una lista de tareas. Carolina y Caterine estaba para ser definido. Jorman y Miguel, unos fondos de pantalla. Jonathan y Juan Pablo, domicilios para mascotas. Andrés Camilo, gestor de clases. Adrián y Juan Acevedo, agencia de viajes. Jainer, una tienda virtual. Hernán Reina, un sistema de pedidos. Y Jorge también estaba para ser definido. ¿Listo? Ok, puede hacer el cambio ahí, profe Jorge Andrés Agudelo. Sistema de inventarios. Ok, Profe Carolina y Caterine también ya tenemos el tema, es un control de asistencia. ok, súper. Listo, acá ya lo guardo. Entonces voy a sacar la fotico de esto y la fotico de los requerimientos. Lo voy a colocar dentro del aula para que lo tengan allí. Lo voy a poner dentro del separador de actividades. Y acto seguido también subo el contenido de las dos clases, los dos videos, por si hay que grabar algo. Ahí ya está, pues, digamos que todo lo que requieren. Cualquier cosa, chicos, por favor me consultan, me escriben. Ustedes saben que siempre que escriban por el WhatsApp siempre les voy a dar respuesta. Me cuentan, porfa, si tienen alguna dificultad. Y nada, o sea, a partir de este momento se pueden poner ya en modo final, en modo de trabajo final. Sé que van a ser unas horitas de trabajo, pero si lo hacen de una manera juiciosa y ordenada, lo van a hacer bien. Y lo importante aquí, chicos, aunque se puedan dividir el trabajo y digamos que alguien haga los requisitos y el otro haga las pruebas y el otro haga la base de datos y el otro haga esto, empodérense del proyecto los dos, ¿listo? Porque no es quién lo hizo, sino que los dos respondan por un modelo claramente bien definido, ¿listo? Eso es lo más importante. Dime, Juan. Profe, perdón, se entrega también para la otra semana, ¿cierto? Para Sí, ahora, señor. La idea es que el miércoles en la clase de las 6:30 lleguemos todos ya con el documento listo y que no sea sino empezar a calificar. muchas gracias, profe. ¿Y se sube también por la plataforma o solamente llegar con él? Sí, yo voy a colocar el espacio en la plataforma para que lo suban. Por eso les digo, les voy a colocar en la plataforma los grupos con los temas, ese slide que hay ahí, la fotico. Les voy a subir a la plataforma el slide también los requisitos para la entrega y les voy a colocar un espacio para que lo suban. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Profe, ¿las pruebas son de caja negra o caja blanca? No, de caja negra tal cual como las hablamos aquí y probablemente si quieren usar ese formato, pues ahí se van a ahorrar un pedazo mientras lo ponen. Listo, profe, gracias. Listo, vale. ¿Alguna otra duda, preguntas? Listo, chicos. Pues no siendo más muchachos, entonces nada, quedan en libertad para que empiecen a trabajarle ese final.
porque yo sé que ese final les va a quitar unas horitas de este fin de semana. Pues háganlo, como les digo, háganlo con juicio, háganlo concentrados. Los que son parejas, por favor, trabajen, por más que uno sea el que haga una cosa y otro el que haga la otra, empodérense del proyecto y que todos puedan hablar de lo mismo, ¿listo? De momento, entonces, dejemos así la clase por hoy. Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos entonces el próximo miércoles en la universidad. Porfa, Muchas gracias, profe. digamos que el próximo miércoles las personas que estén, digamos que por este medio, ojalá solamente sean las personas que están vinculadas a la Remington del Valle, ¿listo? A los no, creo que es Cartago y Toro, ¿listo? Los de acá de Pereira tratemos en la medida de lo posible de asistir todos, ¿listo? Muchas gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Chao muchachos, que estén muy bien. Luego, profe, gracias. Feliz noche. Buenas noches, profe, gracias.